If there is blessing in stage 1, there is more blessing in stage 2. But stage 3, there is everlasting peace. There is a blessing that will outlive the universe. And you and I can have it. Gracia y paz a todos en el poderoso nombre de Jesús. Es maravilloso ver a todos aquí hoy. Y ahora tenemos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. ¡Qué privilegio, qué bendición! ¿Tienes tu Biblia contigo, por favor? Necesitamos nuestras Biblias hoy porque vamos a leer muchas escrituras. Y solo quiero recordarles desde el principio lo que la Biblia dice sobre sí misma. Y esto está en 2 de Timoteo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Wow. ¿Quién quiere ser instruido en justicia hoy? ¿Quién quiere ser corregido? ¿Quién quiere ser amonestado? ¿Quién quiere ser enseñado? Creo que todos necesitamos la palabra de Dios. Oremos entonces. Señor Jesucristo, te damos gracias una vez más por tu palabra viva. Gracias porque quienes la escribieron fueron movidos por el Espíritu Santo, fueron inspirados. Oramos para que hoy, mientras escuchamos, inspirarás nuestros corazones para recibir de tu mensaje, para recibir enseñanza, corrección, reprensión e instrucción en justicia. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén. Hoy vamos a ver el libro de Daniel. Vamos a ver a Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia. Y vamos a aprender de la vida de Nabucodonosor. 3 etapas en nuestro camino hacia el encuentro con Dios, en nuestro camino hacia la verdadera fe en Dios. 3 etapas. Y cuando observemos el ejemplo de la vida de Nabucodonosor en las Escrituras, quiero que pensemos en nuestra propia vida. ¿Dónde estamos en nuestra relación con Dios? ¿Estamos en la etapa 1, etapa 2, etapa 3? Podemos aplicar la palabra de Dios a nuestros propios corazones mientras escuchamos. Así que vamos a comenzar yendo a Daniel, capítulo 2. Me gustaría que leyéramos los versículos 1 al 6. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Versículo 2. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Now Nebuchadnezzar
Ahora bien, Nabucodonosor era rey de Babilonia. En ese momento era el rey más poderoso del mundo. Y aprendemos algo sobre su carácter cuando leemos sobre estos sueños. Tenía un carácter cruel y, digamos, impetuoso. Lo vemos en sus palabras. Planteó una exigencia irrazonable a las personas a las que llamó. Dijo, no solo quiero escuchar sus sabias palabras de interpretación, quiero que me digan, sin que yo les diga cuál fue mi sueño. Y si no lo hacen, serán cortados en pedazos y sus casas serán convertidas en cenizas. Este es un ejemplo bastante extremo. La gente que estaba allí respondió como era de esperar. Y lo retomaremos en Daniel 2, versículo 11. Porque el asunto que el rey demanda es difícil. Y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Aquí aprendemos algo más sobre Nabucodonosor en esta etapa de su viaje. Era cruel, era impulsivo, tenía problemas de ira. Y no solo quería llevar a cabo su cruel intención hacia aquellos que no pudieron responderle, quería incluir a todos los sabios que estaban en su tierra. Y esto incluía a Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que habían sido capturados y traídos a Babilonia en este momento de la historia de Israel. Ahora, lo que vemos con Nabucodonosor aquí es un ejemplo extremo de algo que quizás nos resulte más familiar en nuestras propias vidas. Podemos depositar expectativas poco razonables en las personas. Podemos tener una expectativa poco realista de lo que otros son capaces de hacer en respuesta a nosotros y en su relación con nosotros. Y cuando esas expectativas irrazonables no se cumplen, allí está la raíz de la ofensa. Es un viaje directo a la ofensa en nuestros corazones. Este problema de establecer expectativas poco realistas en los demás. Podemos esperar que los demás no cometan errores, mientras que nosotros mismos damos un margen bastante amplio para cometer errores. Y piensa en ello en tus propias relaciones, en tu propia familia. ¿Con qué frecuencia nos ofendemos porque malinterpretamos la acción de alguien? ¿Porque tenemos una expectativa poco realista de ellos? Como solía enseñarnos a menudo el profeta T.B. Joshua, deberíamos amar sin expectativas, porque de lo contrario estamos invitando a la ofensa. ¿Y qué hace la ofensa? La ofensa produce ira, y lo vemos aquí, en este caso extremo, en la vida de Nabucodonosor. Entonces, él toma esta decisión, él hace este decreto. Todos los hombres sabios van a ser asesinados. Ahora Daniel se entera de esto. Así que retomaremos el mensaje en el versículo 14. Entonces, Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey:
¿Cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, también conocidos como Sadrach, Mesach y Abednego, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Y continúa alabando a Dios, y dejaremos la lectura ahí. Daniel no entró en pánico cuando escuchó que las personas venían a matarlo a él y a sus compañeros. Más bien, estaba tranquilo, sereno, y fue a orar con sus amigos. Entonces vemos que Daniel tenía tanta paz en su corazón que pudo descansar y escuchar a Dios en una visión nocturna. Debe haber sido realmente tentador para Daniel estar muy ansioso, estar tan preocupado por su vida y no tener esa paz de corazón para poder escuchar la voz de Dios. Pero él tenía esa paz. Y cuando escuchó a Dios, ¿qué hizo? Agradeció a Dios, le dio gracias. Y seguiremos leyendo porque estamos construyendo una imagen aquí, como dije, del viaje de Nabucodonosor hacia Dios. Ahora leamos el versículo 27, donde Daniel va al rey para contarle lo que Dios le ha mostrado. Versículo 27. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Es muy tentador, creo, cuando Dios habla a nuestros corazones, sentirnos tentados a tomar parte del crédito. Hermanos y hermanas, es peligroso. Cuando Dios hace algo en nuestras vidas, le damos la gloria a Él. Daniel no solo dice: es Dios en el cielo quien revela los secretos, pero incluso lo enfatiza y dice: no se trata de mí, no es porque tenga sabiduría, es por el propósito de Dios que esto ha sido revelado. Entonces Daniel explica el sueño, cómo hay una estatua con una cabeza de oro y el pecho de plata y de bronce y pies de barro y toda la visión. Y explica que en esta visión el propio Nabucodonosor es la cabeza de oro. Y luego hay reinos que vienen después y que son cada vez más frágiles. Y continúa explicando eso. Leamos ahora la última parte de este capítulo, Daniel 2, versículo 46 hasta el final. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso.
El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente, el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Así que Daniel había dado testimonio a Nabucodonosor de cómo Dios había revelado esto. Le contó la interpretación, le contó el sueño. Y Nabucodonosor, digamos que admitió a Dios y admiró a Dios. Él vio algo de la grandeza de Dios y lo confesó. Él dijo: ciertamente, el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes. Y bendijo a Daniel y a sus compañeros, dándoles ascensos en su trabajo. Voy a describir esto como la primera etapa del viaje de Nabucodonosor hacia Dios. Él admiró a Dios, pero veremos que no desechó a sus otros dioses y no vio un cambio en su corazón, en su carácter. Así que pasemos al siguiente capítulo, Daniel capítulo 3. Ahora bien, históricamente creemos que esto ocurrió 10 o 15 años después. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y terminaré la lectura aquí. Creo que conocemos la historia. Él erigió este ídolo y ordenó que todos lo adoraran. Él pudo haber aceptado a Dios, pero no había desechado a los otros dioses. Así que vayamos directamente al versículo 6. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Así que creo que podemos ver aquí que la crueldad de Nabucodonosor y su carácter impetuoso no había cambiado. Es posible que haya admitido y admirado a Dios, pero no había desechado a los otros dioses ni había cambiado en su carácter. Voy a saltar al versículo 13. Esto sucedió después de que Sadrach, Mesach y Abednego se negaron a adorar a sus dioses. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Esto lo deja muy claro. Su problema de ira sigue ahí. Estaba furioso. Y se refirió a este ídolo como mis dioses. Sí, había reconocido al Dios verdadero y viviente, había admirado al Dios verdadero y vivo, pero para él, Dios era solo una de esas cosas. Quizás pensó esto: bueno, yo he reconocido a su Dios, ¿por qué no pueden adorar al mío? Estaba poniendo a Dios al mismo nivel que otras cosas. Y retomaremos el tema donde habla Nabucodonosor. Y leeré el versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Vio un milagro.
Jesús mismo estaba con estos 3 hombres en el fuego. Nabucodonosor vio este milagro y pasó a la segunda etapa. Así que leamos lo que dice ahora en Daniel, capítulo 3, versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Ahora, creo que podemos ver nuevamente el carácter de Nabucodonosor aquí. Su crueldad y su impetuosidad todavía están ahí. Él dirige su pasión hacia el Dios vivo, pero su carácter no ha cambiado. En este momento, él reconoce que hay un solo Dios y hace un decreto. La gente debería reconocer y adorar a este único Dios. Ahora está convencido de Dios. Si decimos que en la primera etapa admiró a Dios, ahora está convencido, pero todavía no está convertido. En el capítulo anterior, donde admitió y admiró a Dios, la interpretación que acababa de escuchar le fue bastante favorable. Él era la cabeza de oro en eso. Y tal vez en esa primera etapa su enfoque estaba más en lo que Dios estaba haciendo por él. Ahora, en esta segunda etapa, está escuchando un testimonio. Él está testificando de lo que Dios está haciendo en la vida de otros. Él mira más allá de sí mismo. Él avanza. Y él reconoce que no solo toma este Dios como cualquiera de los otros y lo agrega, pero este es diferente. Este Dios es diferente. Ahora pasaremos al capítulo 4. Y este capítulo está escrito de una manera diferente. Este capítulo es Nabucodonosor, después de haber cambiado, mirando atrás y contando lo sucedido. El Nabucodonosor del que leemos en el capítulo 4 es un hombre diferente. Vamos a retomarlo a partir del versículo 2. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. El Nabucodonosor que escuchamos ahora tiene reverencia hacia Dios. Continuemos leyendo el versículo 4. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó. Y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Este es un escenario similar al que vimos en el capítulo 2. Tuvo un sueño que le preocupó y llamó a los sabios. Pero aquí no leemos sobre sus crueles amenazas. Solo estamos escuchando el testimonio de un hombre que ha sido humillado. El sueño, en esta ocasión, no lo vamos a detallar ahora, pero todo se trataba de Dios humillándolo. Y Daniel le explicó la interpretación. Y ahora vamos a saltar directamente al versículo 24. Donde Daniel resume en cierta manera la interpretación de este sueño. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo.
que ha venido sobre mi Señor el Rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh Rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Ahora está avanzando y Daniel está presentando el mensaje de arrepentimiento al rey Nabucodonosor. No tiene en cuenta la crueldad ni la impetuosidad del rey. Él está diciendo que necesita buscar misericordia, que necesita arrepentirse de sus pecados. Y Dios está llevando a Nabucodonosor al lugar donde acepta esta instrucción y se arrepiente y comienza a buscar la justicia, en lugar de simplemente vivir a su manera con Dios como un añadido extra. Ahora bien, la forma en que esto sucede, la visión se hace realidad. Y mientras el rey todavía muestra su orgullo, la palabra se cumple. Y lo llevaron como un loco a los campos. Y ahora leamos la sección final, la última parte de nuestra escritura, en Daniel 4, versículo 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Esta es la etapa 3. Leer a Nabucodonosor es como leer uno de los salmos o lectura del profeta Isaías. Este es un hombre diferente porque realmente había encontrado al Dios vivo. Pero, ¿cómo le sucedió? Tuvo que ser humillado. Ahora bien, el orgullo se interpone entre nosotros y una verdadera relación con Dios. Y Dios nos ama lo suficiente que si su palabra por sí sola no nos humilla, entonces Él traerá situaciones que nos humillarán, para llevarnos a ese lugar donde realmente nos entregamos a Dios. Así que yo definiría esta tercera etapa en nuestro viaje hacia Dios como entrega y conversión. Ahora, el corazón todavía está en proceso de cambio,
Pero en lugar de seguir firmes en nuestro orgullo, como siempre lo hemos hecho, como Nabucodonosor, buscamos la justicia, estamos buscando misericordia y viendo el milagro de un corazón cambiado. Quiero que nos miremos a nosotros mismos y pensemos, ¿en qué etapa estamos? ¿En qué etapa me encuentro en mi viaje hacia la verdadera fe en Dios? ¿Sigo en la primera etapa donde admito y admiro a Dios? Sí, he visto algo aquí. Él ha hecho grandes cosas por mí, pero Él es una de esas cosas. Lo equilibramos con las otras prioridades que tenemos. Todo lo que ponemos por encima de Dios en nuestro corazón se convierte en un ídolo. Puede ser trabajo, puede ser nuestro propio orgullo, incluso pueden ser cosas buenas como la familia. Pero si lo ponemos por encima de Dios en nuestro corazón, entonces Dios es solo una de esas cosas con las que hay que compararse con otras. Y en esta etapa 1, nuestro carácter no cambia realmente. No nos preocupa tanto un corazón cambiado. Estamos en la etapa 2, hemos pasado a la segunda etapa de nuestro viaje hacia Dios, donde estamos convencidos de que Él es el único Dios verdadero. Es necesario dejar de lado estas otras cosas. He visto no solo la obra de Dios en mí, sino la obra de Dios en la vida de otros, y lo hemos reconocido, estamos convencidos de Él. Pero aún no hemos hecho esa rendición final. Aún así, nuestro carácter no ha sido sometido a la obra de Dios para transformarnos a través de la humillación, como suele suceder. Gracias a Dios, hemos llegado a la etapa 3 donde realmente nos hemos rendido a Él y estamos comprometidos totalmente y no parcialmente con el Dios vivo. Imaginemos por un momento que aquí tenemos el mundo donde todo nuestro énfasis está en el aquí y ahora, lo que vemos con nuestros ojos, nuestros sentidos, lo que la Biblia describe como el mundo. Aquí tenemos a Dios, tenemos la eternidad, donde la perspectiva no es tanto el aquí y ahora, sino la verdad, la realidad. Llamémoslo el mundo de la verdad, en lugar del mundo de la falsedad. Dios, el mundo. Estamos haciendo un viaje de uno a otro, y hay un puente entre ellos, un puente desde el mundo hacia Dios. Ahora, si solo estamos en la etapa 1 y estamos admitiendo y admirando a Dios, pero realmente no hemos cambiado, entonces es como si todavía estuviéramos de pie en el mundo, pero mirando hacia el puente y admirando a Dios desde el otro lado. Esa es la primera etapa, pero nuestros pies todavía están en el mundo. Etapa 2. Llegamos al puente. Ya nos hemos comprometido. Sí, estamos convencidos de Dios, pero todavía estamos en el puente. Dicho de otro modo, todavía tenemos un pie en ambos mundos. Sí, como dice la Biblia, todo va a ser sacudido. Y este mundo eventualmente se disolverá y desaparecerá. Entonces, si estamos en el puente y un extremo del puente está conectado al mundo, todavía vamos a caer. Hemos hecho esa entrega final a Dios. Hemos dejado atrás el puente, hemos dejado atrás el mundo. Sí, tenemos que vivir en este mundo, claro que sí. Pero vivimos en el mundo sin que el mundo viva en nuestros corazones, sin que sea parte de nosotros. Nos hemos rendido verdaderamente a Dios. Nuestro orgullo ha sido tratado por la obra de Dios. Estoy seguro de que todos queremos llegar a ese lugar, porque déjenme decirles, hermanos y hermanas, si hay bendición en la etapa 1, hay más bendición en la etapa 2.
Pero en etapa 3 hay paz eterna. Hay una bendición que pasará más allá del universo. Y tú y yo podemos tenerla en el nombre de Jesús, porque eso es lo que Él ha hecho. ¿Sabes algo? Tú, como ser humano creado por Dios, eres más importante que toda esta creación que vemos a nuestro alrededor. Qué locura que nos dejemos llevar por lo que vemos a nuestro alrededor, cuando Dios nos ha puesto junto a su corazón, más cerca de Él. Y Jesús nos ha provisto el camino verdaderamente para tener una relación personal con el Dios vivo. Así que oremos mientras cerramos este mensaje ahora mismo. Me gustaría que me acompañaras en esta oración. Repite conmigo. Señor Jesucristo, ven a mi corazón. Ven a mi corazón para ser el Señor de mi vida. Ven a mi corazón para ser mi amigo personal y mi mentor. Señor Jesucristo, me rindo y me comprometo contigo para ser un agente de la verdad, para ser un agente de amor, para ser un agente de paz, para ser un agente de paciencia, para ser un agente de fidelidad. Guíame a amar a los demás. Guíame a la sabiduría. En el poderoso nombre de Jesucristo oramos. Y el pueblo de Dios dice, amén.